Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias, por supuesto, a la Logia San Martín, que siempre organiza una jornada tan buena, tan linda, este tipo de jornadas, desde hace ya varios años, esta organización, y a la Gran Logia de la Argentina Libre de Acertados Masones, también mi gratitud. Y la posibilidad de exponer alguna serie de ideas que espero aviven el fuego de otras nuevas ideas. Esa por lo menos siempre es mi intención. Quiero hacer un breve recuento de lo que es la masonería en la historia, en verdad, porque creo que no la hacen ocupar el lugar que debería de tener. Sobre todo algunos historiadores, cada vez menos por suerte, pero algunos historiadores que no unen el evento histórico en sí con la mente que estuvo detrás, la mente que dio la idea que logró la realización de esa mente. Y esa es nada más y nada menos de la masonería. A partir del siglo XVIII comenzó a influir fuertemente en las ideas que llevaron a la humanidad a una evolución drástica y a un cambio asentado sobre la defensa, por sobre todas las cosas, de las libertades. La masonería moderna se funda en el año 1717 con la creación de lo que hoy se llama la Gran Logia Unida de Inglaterra. El año próximo se cumplen 300 años de ese acontecimiento. Pero esto fue una revolución a nivel y a escala realmente universal. A lo mejor el primer gran evento global que se vivió con el correr de muchas décadas. No fue una explosión rápida, sino que fue una explosión que fue evolucionando en un tiempo bastante largo de espacio, de tiempo, justamente. Esto marca un quiebre absoluto en la forma de pensar en las grandes sociedades, en la forma de influir en la construcción filosófica de muchos hombres del iluminismo del siglo XVIII y la base de sustentación de grandes movimientos que transformaron por completo la historia, fundamentalmente a partir, eso se ve muy fuerte a partir del siglo XIX. Pero el primer gran hito histórico que nosotros tenemos que mencionar y hacer ver a los historiadores justamente, y no se estudia en profundidad esto, cómo influyó la masonería, por ejemplo, en la primera revolución libertaria de América, la revolución de Estados Unidos, con el proceso de la independencia de Estados Unidos en 1776, con grandes hombres como Franklin o Washington, que fueron libertadores y considerados libertadores, incluso por los libertadores o patriotas americanos, sudamericanos, y colocados casi en un pie de igualdad, como hoy tenemos colocados a Bolívar o a San Martín. El grave problema que padeció la figura, por ejemplo, de Washington, que después fue asociada con la construcción del imperialismo estadounidense, que es otra cosa mucho más moderna. Estamos hablando de muchas décadas de diferencia entre el nacimiento de la República de los Estados Unidos, por calificarla de alguna forma, con la construcción del poder imperial de Estados Unidos, muy entrado ya en el siglo XIX. A tal punto que Bolívar, San Martín mismo, muchos próceres argentinos reivindicaban la figura de George Washington y hasta se lo veneraba en una escala realmente muy llamativa. Hubo hasta un billete argentino, mejor dicho, de la provincia de Buenos Aires específicamente, que en la parte principal del billete colocaba el rostro de Bolívar y de George Washington en una misma escala. Lo que pasa después, con el tiempo, bueno, es otra historia completamente distinta y se va afianzando sobre todo a partir de la revolución industrial y del afianzamiento del capitalismo. Pero es una historia mucho más moderna. El nacimiento de la primera república que dio la historia del hombre, por lo menos del hombre moderno, tenemos que darle un lugar muy especial a la masonería, porque fue la que marcó a fuego el espíritu libertario de lo que fue la Constitución de los Estados Unidos
de América. Y el mismo proceso de guerra que se llevó a cabo en ese largo proceso, que incluso tuvo su contraparte, su contrarrevolución con un intento inglés de reconquistar Estados Unidos ya bien entrado el siglo XIX, la masonería juega y mete su sello poniendo hombres e ideas al servicio de esta revolución. Hombres e ideas que incluso dentro del esquema de organización militar, tanto de tropas inglesas como de tropas de Estados Unidos, se veía perfectamente unido lo que sería el poder militar con el poder del pensamiento humano, porque cada regimiento o cada sección de combate en ambos bandos se veía claramente el accionar de logias internas movibles, porque se movían con estos ejércitos, y que influenciaban directamente en las decisiones que incluso se debían de tomar luego en el campo de batalla. Es decir, que previo al desarrollo de la guerra, esta guerra era discutida en logia, con una característica más. Muchas veces el jefe del regimiento no era el presidente de la logia, o no era el venerable maestro, sino que era un oficial más del cuadro. Y un subalterno le tocaba ser el jefe de la logia. En esa logia, y por consenso, se adoptaban después las decisiones que iban a ser ejecutadas en el campo de batalla. Por supuesto que había un castigo a aquel jefe de regimiento que no cumpliera con la decisión de la logia, porque la logia era un cuerpo colegiado y era un cuerpo absolutamente democrático, porque ahí se votaba por mayoría la decisión final. Cuál el jefe del regimiento que no cumpliera después con esa indicación que había sido adoptada por consenso entre hermanos en el seno de una logia absolutamente secreta. Eso a lo mejor, esa semilla democrática que se implanta a través de un órgano que es absolutamente piramidal, verticalista, como una organización militar, fue a lo mejor el germen democrático, profundamente democrático, que se entronizó en la constitución de la primera república de la historia moderna del mundo. Y por eso a lo mejor marca a fuego el desarrollo de muchos acontecimientos posteriores que incluso rebotan después en Europa, porque esta influencia libertaria, la democracia y la república es el germen de posteriormente el estallido de la Revolución Francesa. Son los pensamientos que se van imponiendo a través de la concreción de otro granito de la humanidad. Sin la masonería y sin este proceso de ahondamiento en las libertades de los seres humanos, en el concepto, en la lucha de la libertad por sobre todas las cosas, no se hubieran dado acontecimientos. Estamos hablando ahora de la Revolución Francesa, que marcaron a fuego la historia del pensamiento humano, y la aparición por primera vez de la palabra de los derechos humanos, o los derechos del hombre, como se lo definió en ese momento. Este es un dato fundamental, y que todo el análisis de la ideología que conformó estos dos acontecimientos, creo que no está suficientemente acreditado a favor de la masonería. Para graficar un poco el famoso lema de la Revolución Francesa, no era un lema original de la Revolución, libertad, igualdad y fraternidad, sino que es un lema masónico que fue tomado por la Revolución Francesa. Como tantas otras cosas que nosotros hoy damos por sentadas, de que son verdades históricas, pero nunca sabemos de dónde van surgiendo. En América Latina, en Sudamérica especialmente, pasa exactamente igual. Yo les puedo asegurar que no fue ni por correo electrónico ni por teléfono que los patriotas se pusieron de acuerdo entre 1809 y 1810 para hacer explotar América Latina en pocos meses de diferencia. Hubo una mente detrás de todo eso, una mente que le puso contenido ideológico y puso a mano el botón rojo que encendió de golpe la revolución, y se armó una guerra que en esta parte del sur de Sudamérica
fue realmente durísima, muy cruel, muy sangrienta, y donde se vieron lo peor de la exposición del imperialismo español en su máxima expresión. Esta calle, que antes se llamaba Cangallo, fue pedida expresamente por el general San Martín en homenaje a un pueblo que fue arrasado y borrado de la faz de la tierra, se lo borró de los mapas. Por supuesto que previo a borrarlo de los mapas, se procedió a liquidar absolutamente todos sus habitantes, la ciudad de Cangallo, o el pueblo de Cangallo en el Alto Perú, y San Martín pide que como rectificación al glorioso pueblo de Cangallo se nombre una calle de la ciudad de Buenos Aires. Fue una masacre, una matanza, que hoy podíamos reducir a unos pocos cientos de personas, ya que estamos acostumbrados, por desgracia, a hablar de tantas matanzas muy crueles que ha cometido el hombre en todos estos años, pero que para la época fue realmente algo sumamente impactante, porque hubo realmente saña contra la población civil. Acá no fue una guerra solamente librada entre militares, sino que fue una hazaña muy grande. Estas consecuencias, guerra de independencia de Estados Unidos, Revolución Francesa, más tenemos que unir la influencia de los filósofos, del iluminismo, fue creando un ambiente de cultivo muy grande que hizo explotar en el siglo XIX, desde los procesos emancipadores latinoamericanos hasta los procesos de las grandes convulsiones sociales de todo el siglo XIX. Y con un broche de oro, podríamos decir, no fue el broche de oro, o no fue el final de un camino, sino que fue un hito que muy pocos, me atrevería a decir, historiadores, unen como uno de los grandes acontecimientos que vivió la humanidad, que fue el fin de los estados pontificios y el proceso de unificación de Italia y la independencia de Italia, conducida esta independencia por hermanos de la masonería como Garibaldi, como Giuseppe Mazzini. Fue el fin del poder terrenal de la Iglesia en todo el mundo, poder terrenal que quedó bajo sumisión de un poder civil, si bien era una monarquía lo que se constituyó en Italia, pero era un poder civil y que le llevó a la Iglesia muchas décadas y una alianza táctica con el dictador Mussolini en el año 1924, si no me equivoco, para poder regularizar la situación y volver a recuperar simbólicamente el poder terrenal, pero sobre nada más de 44 hectáreas en la ciudad de Roma, y fue la creación del Estado del Vaticano. Estos acontecimientos marcan el cambio drástico de lo que se produce en la evolución de la historia y de la unión de masonería con los grandes acontecimientos históricos. Les recomiendo muy expresamente a aquellos que tengan la oportunidad, no sé si es fácil conseguir en estos momentos los libros de Corbière, en las grandes librerías de Buenos Aires se conseguían hace unos años, Masonería 1 y 2, libros de texto maravillosos que son considerados como verdaderos libros de texto para el estudio de la masonería dentro de la propia masonería, por donde hay descripciones muy buenas y muy cortas de lo que es la filosofía de muchos hombres que influyeron en la conformación del pensamiento masónico, pero sobre todas las cosas describe y pone en un ámbito muy accesible y muy entendible el proceso del desarrollo de la influencia de la masonería en los grandes acontecimientos de la humanidad. Sobre todo les recomiendo Masonería 1 y 2. Emilio Corbière, sí, que murió en el año 2004, llegó al grado 33 en esta casa, sus cenizas de acá al pie de una de las acacias que ustedes ven en la entrada. Y otro libro que yo me atrevo a recomendar, porque creo que hace falta, es un libro que fue reeditado hace no muchos años por la Gran Logia Argentina y que muy pocos historiadores, ahí sí casi ninguno podría decir, lo toma
como fuente de referencia de lo que fue la libertad la logia Lautaro. El autor Fabián Onsari. Fabián Onsari fue gran maestre de la masonería argentina, creo que fue el gran maestre que más años la gobernó, no solamente en la gran logia argentina, sino también el Supremo Consejo del Grado 33, que es el organismo que gobierna, digamos, los grados del 4 al 33. Claro, ese fue, que al día de hoy están intocados, digamos, eso ritual. Fue un hombre, si bien fue un hombre controversial, fue un hombre de una capacidad intelectual asombrosa, que marcó a fuego y dejó un legado con libros que son muy importantes. Este libro sobre la logia Lautaro está a la venta, no sé si está en librería, no creo, pero sí está a la venta acá en la Gran Secretaría. Y marca gráficamente la importancia política y la importancia filosófica de la logia Lautaro en el proceso y en el desarrollo de la guerra total por la independencia a partir justamente de la llegada de San Martín, de Sapiola y la unión con otros hombres muy importantes de aquellos años a partir del año 1802. La importancia de la logia Lautaro en la historia argentina nos la enseñan en la escuela primaria como si fuera un club de cafeteros, por no decirlo, por borrachines que se encontraban a divagar entre los vagos del humo, del habano. Era en verdad un lugar de formación intelectual, ideológica, filosófica, política y ejecutora por sobre todas las cosas del mandato que ahí mismo se debatía del proceso de la guerra de independencia. La logia Lautaro le dio 14 generales al ejército patrio, nada más y nada menos. Y toda esta convulsión venía también de la mano de choques políticos con distintos tipos de intereses. Acá el enemigo no solamente era España, por ser la potencia colonial, sino que España tenía una apoyatura de parte de la Iglesia Católica. Pero hago un punto acá, que digo, el problema no era religioso, el problema era político. Y el enfrentamiento de los patriotas argentinos, lo que sería después la Argentina, con la Iglesia Católica era político, no era religioso. Había profundos creyentes, San Martín era un creyente importante, de Belgrano ni hablemos. Belgrano pidió ser sepultado con el hábito de dominico, nada más y nada menos. No hacía nada sin antes ir a la Virgen de la Merced y pedirle su dispensa o su buena suerte, su gracia. Y no hacía tampoco, lo primero que hacía después de la batalla era ofrecerle a la Virgen los trofeos conquistados, es decir, los estandartes de los realistas. Jamás se cuestiona el tema religioso, ni la masonería no lo hizo nunca, ¿verdad? Pero sí cuando hubo choques de intereses abiertamente que vienen de la mano de la política y de los grupos de presión que en ese momento accionaban abiertamente. Lo que ahora le decimos el famoso lobby. Lobby que logró, el lobby religioso español, logró que un papa produjera una bula de excomunión a todo aquel que osara levantarse contra el imperio español, nada más y nada menos. San Martín fue excomulgado 4 veces, a falta de una. Ya con una ya estaba condenado más que al infierno, con 4 no sé dónde fue a parar el pobre. Fue excomulgado por ser masón, por bulas del año 1730 y pico. Fue excomulgado por osar levantarse contra el imperio y después fue excomulgado directamente por 2 obispos del Perú. Así que el pobre cargó con 4 excomuniones sobre la espalda. Era bastante irreverente San Martín cuando se refería a la conducción política de la Iglesia. Bastante irreverente. Estas cuestiones era lo que yo quería poner el acento y hacer reflexionar a los historiadores. Yo no soy historiador recibido, soy un historiador aficionado, un investigador de la historia, pero creo que es necesario darle contenido al acontecimiento histórico, contenido ideológico, pero ideológico desde el punto de vista de la filosofía, no ideológico partidario, porque también cuando empezamos a mezclar cuestiones partidarias actuales con aquello que pasó en el siglo XIX, estamos haciendo un
un zafarrancho, en definitiva. Estamos mezclando cosas y confundiendo a la gente, por sobre todas las cuestiones. La masonería siguió influyendo en la República Argentina en muchísimos acontecimientos, en el proceso de la organización nacional después de la caída de Rosas en 1852, la Constitución del 53, la reunificación de la provincia de Buenos Aires con la Confederación 1860 y el nacimiento espontáneo, pero con fuerte raíz en la filosofía de la masonería de lo que fue la generación del 80. Generación que puede ser muy criticada por muchos aspectos sociales, pero generación que llegó a convertir a la Argentina, uno de los países más pobres de Latinoamérica a mediados del siglo XIX, a ser la séptima potencia del mundo en el año 1920. Eso hay que puntualizarlo. Más allá de las críticas que podamos hacer, pero con visión del año 2016, hacemos las críticas. Hay que ponerse donde había derechos del trabajador en Inglaterra o en Europa a fines del siglo XIX, por ejemplo. No había ningún lado. Ni hablemos de la mujer, ni hablemos de un montón de otras cuestiones que hoy son absolutamente normales y aquel que ose criticarlas recibe el castigo adecuado, incluso denuncias por discriminación, y me parece extraordinario. Pero hay que ponerse en el siglo XIX para hablar sobre derechos o sobre garantías o sobre forma de dirimir conflictos. Las formas de dirimir conflictos en el siglo XIX eran absolutamente mucho más violentas que las que son en la actualidad. Se supone, por lo menos. Aunque hay algunos que siguen viviendo conflictos como si fuera el medioevo. La generación del 80 fue tan importante para la historia argentina, para el régimen conservador, que realmente después encarnó en el poder a esa generación, pero también fue una generación tan rica que creó la propia oposición y el germen de su destrucción en la propia generación del 80. Porque de la generación del 80 viene el radicalismo, que golpeó en forma armada incluso al régimen conservador mediante varios levantamientos militares, no uno solo, varios, 1890, 1893, 1905. De la generación del 80 surge el socialismo, la democracia progresista, que hasta los años 30, 40 cumplieron un rol fundamental. De la generación del 80, por primera vez en la historia de América, un socialista fue elegido diputado de la Nación en 1904, hace 1000 años pareciera, 1904, Palacio fue socialista y elegido gracias a la reforma política que intentó impulsar el régimen archiconservador de la generación del 80. Fue una generación ejemplar, fue la generación que le dio el sistema educativo actual a la República Argentina y a Latinoamérica, la generación de los guardapolvos blancos. Obra fantástica, maravillosa, que unificó divergencias sociales y posibilitó la educación libre, laica y gratuita para todo el mundo. Debajo del guardapolvo estaba la desigualdad, que fue bien disfrazada por el guardapolvo para permitir la integración de aquellos que jamás se hubieran integrado. El hijo del inmigrante iletrado, pobre, se pudo juntar en la misma escuela con el rico. Y el hijo del inmigrante pobre ser general del ejército argentino, presidente de la República, juez o un gran catedrático. Eso no pasa, o no pasó prácticamente nunca en la historia de la humanidad ni en ningún país de la Tierra. Vuelvo a pedirle a los historiadores que analicen esto. No es fácil analizarlo porque hay que meterse no solamente a relatar acontecimientos que ya nosotros damos por sabidos o por entendidos, pero hay que meterse en la cabeza de esas personas y por qué obraron como obraron, en definitiva. Sin esa unión, nosotros no vamos a terminar de entender nunca lo que le pasó al ser humano que se vio obligado a hacer determinada cuestión. Nunca lo vamos a poder entender.
Y clarificando esto le vamos a encontrar el porqué, le vamos a encontrar el sentido a muchas cosas que nos pasaron, y hasta esto nos puede servir para prever cosas que nos pasen el día de mañana. Porque con la historia se puede llegar a hacer algo de futurología, porque nos marca una tendencia. No podemos adivinar concretamente lo que puede pasar, pero sí va a marcar una tendencia hacia lo que puede pasar. Es todo. Muchas gracias.